Pues es un gusto estar aquí con ustedes esta vez, talentos, y tengo el gusto de haber podido invitar a tres cracks en el tema. Un muy buen amigo, dos próximos amigos a ser. Y pues qué mejor que ellos mismos hablen por ellos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llevar más o menos este storyline. Primero tenemos a Said el hombre robot. Tenemos también a Carlos Caliaca y tenemos a Armando Blanco. Entonces, primero Said, por favor, nos puedes... bueno. Entonces, vamos justamente en ese orden, van a presentarse y... como vamos a ver, Said está más en la parte de hardware, Carlos sí está como en la parte de ya ambas partes, y Armando en grandes implementaciones. Ahorita hablo más de eso, pero bueno, yo no soy el que va a hablar ahora. Entonces, Said, por favor, si quieres darnos tu presentación. Hola, ¿qué tal? Pues yo no les digo talentos, yo les voy a decir RoboSapiens. A mí me conocen en las redes como @elhombrerobot, y ya nuestro estandopero se rompió, como podemos ver. En lugar de hacer los chistes, más bien se rió de ellos. Yo dirijo un centro de innovación, que es un edificio de 5 pisos acá en Lanzures, a unas 6 cuadras del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. En este centro de innovación tenemos diversas áreas para hacer todo tipo de proyectos que tengan que ver no solamente con la parte de software, sino con cómo éste se relaciona con el hardware, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, en este centro de innovación, nosotros tenemos más de 90 impresoras 3D de diferentes tecnologías, y normalmente somos como ese referente que permite crear con impresión 3D cosas que normalmente pensaríamos que no se podrían. O sea, correas intermedias de producción. Generalmente cuando se usa impresión 3D se usa para hacer prototipados rápidos, generalmente como la parte intermedia de un proceso de innovación. Entonces se usa para hacer los prototipos, unas 2 o 3 piezas, pero en el mundo, como no hay granjas tan grandes como la nuestra, que es una de las granjas de impresión 3D más grandes de Latinoamérica, normalmente se queda en esa fase. Nosotros lo que hacemos es que ayudamos a personas que están haciendo implementaciones ya intermedias, o sea, que ya están probando y validando un producto a una escala antes de una escala masiva. Supongamos que van a ser 500, 1000, 20,000 piezas. Nosotros les ayudamos con la manufactura de esos dispositivos a un costo mucho más bajo de lo que les costaría mandar a hacer moldes complicadísimos a China, mucho más barato, mucho más seguro, nacional, con facturas, y se exportan muy fácilmente a Estados Unidos, a toda Latinoamérica, desde acá, desde México. Entonces la geografía es una de nuestras ventajas, y nuestra capacidad de implementación, porque ayudamos a terceros a desarrollar de cero. Pueden tener una idea, pueden tener un circuito electrónico nada más, pueden tener un programa, pueden tener un lo que sea, y nosotros los ayudamos a generar este complemento de implementación hasta que lo conviertan en un producto listo para el mercado y que ya se está vendiendo, les digo, en estas correas de 500, 1000, 10,000, 20,000 piezas, que es algo de lo que hacemos. De hecho, está muy chistoso que recientemente para NXT IoT, que está aquí Charlie Caliaca en el panel, nosotros les estamos ayudando justamente en la parte de hardware a manufacturar en escala algunos de los dispositivos súper innovadores que ellos están haciendo. La verdad es que yo tengo muy seguro de que me va a encantar, y ojalá hagamos un montón de cosas en el futuro, porque ellos son unas pistolas también en lo que están haciendo. Ahorita Charlie les contará más, pero justo nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Ayudar a potenciar a las personas súper innovadoras como Charlie, y a empresas como la suya y como de quienes nos están escuchando, que tal vez no tienen una empresa, pero sí tienen mucho talento, y convertir eso en productos que sí salgan al mercado, ¿no? No necesitas tener esta infraestructura gigantesca que nosotros tenemos en casa, porque literal aquí puedes venir, puedes desarrollar, puedes usar nuestros escáneres 3D de alta tecnología, nuestros equipos de microscopía, o sea, todo lo que necesites para desarrollar tu proyecto lo puedes hacer aquí en NextLab, en el Centro de Innovación. Entonces, proyectos, pues ya mencionaste varios. Nosotros nos hicimos famosos en un principio por hacer estas prótesis robóticas que se controlan con el pensamiento, usando diademas de electrodos como la que traigo puesta,
y cosas por el estilo. Yo me dedico mucho a hacer proyectos de bioaugmentación, entiéndase, ayudar a personas, por ejemplo, que necesitan una prótesis a recuperar capacidades perdidas, pero también con bioaugmentación ayudar a personas que no han perdido capacidades a incrementarlas. Por ejemplo, yo tengo un tercer brazo que me pongo y lo uso para soldar componentes electrónicos, ¿no? Eso me aumenta. Todos los que están aquí en Ironland seguramente han soldado alguna vez en su vida y sabrán que es bien complicado y que tienes que usar que las pincitas, que no sé qué. Pues no, más fácil, te pones tu tercer brazo, lo controlas con el pensamiento, pum, vámonos, ¿no? Entonces son la clase de cosas que se pueden hacer y nosotros trabajamos para todo tipo de clientes, ¿no? Desde estudiantes hasta empresas Fortune 500, y eso es lo que me encanta de lo que hacemos, que siento que un poco homogeneizamos el terreno, porque le cuesta lo mismo trabajar con nosotros a Microsoft que le cuesta trabajar con nosotros a un estudiante que está en la UNAM, como nos tocó a mí y a Charlie en su momento, ¿no? Entonces, eso es lo padre de lo que hacemos, que permitimos que se compita a ese nivel, y ya hemos visto un montón de implementaciones. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una empresa que usa LiDARs para hacer robots autónomos de entrega de última milla, lo que estamos haciendo para NXT IoT, que ahorita posiblemente les cuenten, etcétera, etcétera. O sea, hacemos cosas muy interesantes. Se acaban de hacer en conjunto de las empresas que están aquí en el Centro de Innovación con Spring Labs, un robot autónomo para Bimbo que va y te vende papitas en un centro comercial en Toluca, que está muy interesante cómo este robot puede ser como una competencia para el mismo Oxxo. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo creo que se trata de atreverse, y más le voy a cortar aquí para dejar un poquito más de tiempo para el momento de interactuar, para hacer esos comentarios porque más que hablar de, sí, hemos hecho este montón de proyectos, se trata de cómo podemos potenciar los proyectos de otros. Al final del día, interactuamos todavía antes de que se transfiera nuestra conciencia a un entorno virtual. Todavía, afortunadamente, nos quedan algunos años de vivir en este mundo físico, y justamente lo que nos afecta en el día a día, por más que sea código, sigue relacionado a un hardware. Aquí tenemos el mejor de los ejemplos, ¿no? Necesitamos ese hardware, y justamente, y como es el espíritu de Ironland, necesitamos personas trabajando en ese hardware que haga que esos dispositivos mejoren nuestra vida. Sí, antes de tener la obviamente intervención de Cali, me gustaría preguntarte, porque tocaste un tema que me parece muy importante, la democratización del acceso al hardware, ¿no? Bueno, la democratización del acceso a piezas, la democratización a este acceso, ¿no? Y digo, a mí siempre me ha emocionado y me gusta mucho lo mismo que decías, ¿no? Tenemos el mismo tipo de democratización del acceso al cómputo, ¿no? Cualquier empresa transnacional y cualquiera de los que nos está viendo se mete a Azure, por ejemplo, y puede ocupar exactamente los mismos servicios que ocuparía cualquier otro, ¿no? Pero en ese aspecto, me gustaría si nos puedes dar un ejemplo o un par, o el que más te haya gustado Fíjate, en alguna ocasión. Ajá, sí. Hay un ejemplo muy propio, ¿sabes? Esto me llama mucho la atención y creo que va a resonar con muchas personas aquí en Ironland. Yo, como les contaba, fui un estudiante de la UNAM. Yo trabajaba aquí a unas cuadras, de hecho, para pagarme la carrera, y me iba de aquí a Polanco a CEU todos los días, dormía cuando tenía suerte 3 horas, etcétera, ¿no? Yo no empecé con un edificio de 5 pisos con millones de máquinas. ¿Qué pasaba? Yo en ese entonces, cuando estaba literal en la sala del departamento de mi mamá y iba empezando, le quise vender a una gran empresa que envasa refrescos. Saquen sus conclusiones. Y la verdad es que, pues, evidentemente eso no caminó, porque, pues, ¿cómo vas a trabajar con un chavo que tiene 3 máquinas en la sala del departamento de su mamá, no? Me tomó varios años después hasta que vinieron a nuestro edificio bonito en Polanco con fachada de vidrio y trajeron hasta accionistas a ver el centro de innovación y el montón de máquinas que dijeron, sí, ahora sí queremos. Y la verdad es que en lo que se trabajó para ellos, nunca necesité dedicarles más de 3 máquinas. O sea, bien en su momento, era lo mismo como startup, los pude haber atendido hace bastantes años. Pero a veces los grandes corporativos, y ahí
qué bueno que sé que ya hay personas como tú ahí encargándose de que eso pase cada vez menos y haya más interacción con las startups, porque los corporativos se están dando cuenta, pero la verdad es que muchos grandes corporativos todavía siguen necesitando un poquito ese bluff de no me van a quedar mal, son una empresa seria, establecida, con activos, papeles, acta constitutiva de hace no sé cuántos años y una larga lista de etcéteras que necesitan para que puedas colaborar por ellos. Nosotros lo que quisimos al crear este centro de innovación, en lugar de hacer nuestra oficina maravillosa Club de Toby, sino volverlo un centro de innovación abierto donde otras personas podían colaborar, era justo ahorrarles este camino a estos emprendedores talentosos que quieren armarla y que le quieren vender un servicio, no sé, a Microsoft, a otras empresas Fortune 500 y que no tienen estos requisitos cumplidos, ¿no? Entonces nosotros los ayudamos, nosotros hacemos el project management, generalmente nosotros conseguimos el proyecto con esta Fortune 500 y hacemos un proceso de scouting y project management con la experiencia de que nosotros ya fuimos una startup, que sabemos qué startups sí van a crecer, sí van a quedarte bien con el proyecto, sí van a seguir avanzando y que tenemos como este conocimiento técnico en todas estas áreas de tecnología de megatendencia y no nada más en un sector. O sea, sabemos de impresión 3D, pero sabemos lo suficiente de todo justamente para como generalistas, que es algo que tú y yo hemos discutido fuera de este panel mucho tiempo. Hoy día lo que necesitas es ser generalista, especializarte. Ya no sirve de nada si no hay por lo menos un generalista en tu equipo que pueda conectar. Entonces lo que hacemos es eso, es ser esos generalistas que permiten que entre todas las empresas que están colaborando en el Next Lab, el laboratorio para el futuro, que en este laboratorio salgan estos proyectos de innovación. Si estás en la sala de un departamento, nosotros encargamos de que cumplas los requisitos para colaborar con una empresa Fortune 500 y que la innovación realmente se cree en México y que realmente hagamos un impacto con productos de calidad para el país. Porque lo que acaba pasando es que como no hay estas empresas, pues contratan empresas extranjeras y cuando había chavos súper talentosos en México, pues resulta ser que el trabajo se fue a otro lado, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos evitar y hacemos proyectos increíbles. Están ahí en mis redes sociales, @elhombrerobot. Ahí van a poder ver los robots, las prótesis, los dispositivos, muchas cosas tienen NDA y no las puedo enseñar, ¿no? Cosas, especialmente las cosas que hacemos para grandes empresas, pero la verdad es que ahí se pueden dar muchas ideas y pues de eso se trata, ¿no? De seguir avanzando. Sí, me gusta mucho ese twist que le diste de el hecho de no solamente democratizar el acceso al software, sino democratizar la atención, ¿no? Y el contacto. O sea, que pueden fungir como este tipo de funnel de contacto entre startups y corporativos, que definitivamente es algo que necesitamos cada vez más y más en México. Antes de pasar a que hablen de NXT IoT, no sé si Armando, Dani, tienen algo de que le quisieran preguntar por ahora a Said. Creo que los agarraste en curva, mi querido Isaac. Ajá, pues es el punto, que se note. Que se note que es en vivo. Yo creo que muy interesante la historia que cuentas, porque justo yo creo que muchos de nosotros pasamos por eso de ir escalando peldaños para llegar un poco a donde estamos. Obviamente faltan muchos más por recorrer. Algo que para mí sería interesante es que nos pudieras platicar, cuando tú hablas mucho de la práctica del vínculo con la empresa, que le pudieras platicar a los que nos escuchan cómo es una solución de inicio a fin, porque si yo desarrollo una tarjeta que tiene la capacidad, como lo que decías, tu banda para poder mandar señales a una pieza robótica, como una pieza solitaria, no para una gran solución, aunque sea muy, muy importante, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que escuchan, pensar ideas, puedan aportar valor y puedan complementar otras soluciones y trabajar con otros para entregar soluciones de valor? Y creo que está la formativa de todo lo que hacemos, ¿no? Claro, Armando. Se me cortó un poquito, pero justamente en lo que mencionas de la parte de el realizar proyectos de inicio a fin, es muy interesante, ¿no?
Muchas veces pensamos que la innovación es, desarrollé esta placa que hace esto, ahora cómo la vendo. Y en realidad, curiosamente, el proceso es completamente al revés. Acá es justo este conocimiento de negocios de startups que va con la metodología que nosotros implementamos en XLab, y es lo que aportamos a las startups con las que colaboramos, principalmente, primero que nada, nuestros clientes corporativos. Este tema de que nosotros no vamos a darles una tecnología, ¿no? Así que nosotros hacemos impresión 3D, deberías usando impresión 3D para nada. Más bien es de, en lugar de ir como con tu departamento de innovación o con tu departamento técnico, lo que hacemos es que vamos con tu departamento de finanzas y vemos qué es lo que más te duele, dónde te está pegando, en qué estás gastando de más. Hacemos ese análisis y vemos qué tecnología de megatendencia, ahora sí, sea blockchain, IoT, robótica, etcétera, puede eficientar tus procesos y permitirte estos máximos retornos que van a hacer que quieras seguir invirtiendo en innovación, porque lo más en un principio, o sea, hay dos tipos de procesos que llevamos. El más fácil generalmente es ahorrarle costos a las grandes empresas. Entre más grande es la empresa, más fácil es ahorrarle costos. Y el segundo proceso es cuando los hacemos ganar más, ¿no? Entonces, la innovación parte de ahí. Primero entendemos qué es lo que se quiere lograr desde una perspectiva de negocios, financiera, por qué esto va a hacer más eficiente su negocio, y ya después vemos qué tecnología es la mejor para implementar, y ahora sí, si ya tenemos el talento en el centro de innovación, se implementa, o si no, se escautea y se implementa. No se trata de qué tenemos para ofrecer, y eso lo tienen que entender muy bien los chicos que nos escuchan. Se trata de qué se necesita y cómo lo resolvemos con nuestro talento, aquí y en China. Sí, completamente de acuerdo. Creo que otro, perdón, Isaac, creo que otro punto importante que mencionas ahí, y pensando en que hay talento escuchándonos, sí es de suma importancia tener esta parte generalista, o tener un generalista dentro de todos los equipos de trabajo, ya sea dentro de una empresa o para la parte de innovación, o la parte de desarrollo de hardware, software, lo que sea. ¿En qué sentido? El generalista puede tener la visión global de todo lo que puede involucrar un proyecto, tanto de temas de lo que el cliente necesita o las necesidades del cliente, como la parte técnica o las bases técnicas de qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esto a su vez retribuye o contribuye con todo el equipo de trabajo para poder entender mejor qué especialistas o qué cosas tiene que hacer qué especialista. Entonces, ese fue uno de los puntos que más me gustó, porque básicamente son de las cosas que yo realizo y que a veces damos por hecho cuando estamos trabajando o estamos estudiando, de, ¿sabes qué? Es que yo necesito ser súper especialista en moldes de inyección, súper especialista en electrónica de potencia, súper especialista en esto, cuando también existe y hay campo laboral para poder ser este generalista que les comentaba. Claro, y ahí me encantaría agregar a lo que dice Charlie, porque yo lo entiendo perfecto, porque creo que los dos desde que estábamos en la carrera alguna vez tuvimos una materia juntos. Buscábamos justo ser estos generalistas, y en ese entonces pensabas que ser generalista, cuando estudiabas ingeniería mecatrónica, que era algo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, que tenías que saber de programación y ahora pues podías ser full stack, ¿no? Y entonces ya eras front-end y back-end y ya decías que soy generalista. Y no es cierto, el día de hoy el mundo es mucho más exigente. Ser generalista implica no solo que sabes hacer front y back y que sabes diseñar y que sabes de colores, ahora sabes tomar fotografías, sabes apreciar los encuadres, sabes de marketing, sabes de finanzas, sabes el impacto que tiene esto, sabes hacer proyecciones de retorno de inversión y retorno en la pauta publicitaria, tienes que saber escribir textos a la Shakespeare que inspiren y apasionen. Ya no solo puedes ser generalista en tu campo o en un campo de desarrollo o en un campo de ingeniería, tienes que saber hacer otro montón de cosas que realmente te ayuden. O sea, tienes que saber diseñar una experiencia para el cliente, tienes que saber analizar qué proceso hace desde que se para en un cierto lugar hasta que cómo interactúa con tu producto. Eso es ser un generalista hoy día. O sea, realmente tienes que saber de todo.
de todos los campos y tienes que poder mezclar eso al momento de dirigir un equipo y ahora sí buscar al super especialista que escribe los mejores textos y al especialista que toma las mejores fotos, pero después tienes que hacer que eso combine, o sea, que realmente una cosa te genere el sentimiento de la otra, que eso en la experiencia de flujo de programación vaya, que se reduzcan los clics, que bla, bla, bla. Eso es ser un generalista hoy día y es súper complicado, entonces lo único que nos queda para eso es no parar de aprender y rodearnos todo el tiempo de personas interesantes y de empresas interesantes que nos enseñen a través de los proyectos conjuntos parte de lo que se hace y que todos podamos ir evolucionando juntos, evolucionando como RoboSapiens que somos hoy día. Sí, antes de seguirnos sobre la nueva temática de humanos renacentistas polímatas, me gustaría dar 2 pasos hacia atrás. Charlie, empezaste a hablar y me gustaría decir nada más como 2 pasitos hacia atrás, qué hacen en NXT IoT, y pasando de ahí si pudieras irte a como lo que más o menos también nos contó Said, ¿no? El tipo de implementaciones que han hecho, alguna que no tenían DA, obviamente, para darnos una noción, ¿no? Del tipo de proyectos que son posibles. Igual me presento, mi nombre aparece ahí en la línea, pero pues Carlos Calieca, estoy como Project Manager IoT específicamente. ¿Y qué es lo importante de las actividades que realizo día a día? Mi trabajo principal es, por un lado, sí coordinar a mi equipo, que es esta parte de especialistas, en donde tengo especialistas en hardware, que es electrónica, sistemas o redes de comunicación, y aparte los desarrolladores de software, que ya tiene que ver con backend, frontend y demás. Entonces, aparte de coordinar y poderles dar digerido las cosas que requieren nuestros clientes o que requieren mis clientes en específico, mi labor también es platicar con el cliente, entender bien la necesidad del cliente y poder eso, digamos que hacer una traducción a un lenguaje más técnico para decirle, ¿sabes qué? Oye, no sé, yo como cliente quiero que esté de color rojo. Ok, ¿qué color rojo quieres específicamente? ¿Qué Pantone quieres? ¿Qué hexadecimal quieres que sea ese color rojo de tu plataforma? ¿O qué necesidades ya tienes muy, muy en concreto? Suena un poco trivial, pero ya cuando en el momento en el que estás platicando con un cliente y el cliente te empieza a contar sus necesidades, lo que sucede es que para ellos no las tienen normalmente definidas o no tienen claridad de qué es lo que quieren. Entonces, mi labor es guiarlos también a ellos para, ok, a ver, mira, IoT se compone de 4 elementos base, que eso es algo que nosotros hemos implementado y visto con las diferentes compañías, en donde una parte importante de la cadena o las 4 importantes partes de la cadena son hardware, que es cómo el dispositivo, cómo el sensor, cómo lo físico va a obtener esa información que es útil ya en este momento, o cómo es que esa información se obtiene a través de hardware básicamente. Cosas importantes a considerar, y voy a entrar ya en esa materia de la parte de las implementaciones. Cosas importantes a considerar en el hardware: duración de la batería, si va a estar conectado tal vez a red eléctrica fija, tiempos de reporteo de mensajes o de información. Esto es decir, si voy a censar temperatura y humedad relativa, ¿cada cuánto el cliente quiere? ¿Cada 30 minutos, cada hora, cada minuto, segundos? Es un poco complicado, pero se puede también. Y a partir de ahí empiezas a tener esa definición de, ok, el cliente quiere que la batería le dure 10 años. El cliente quiere que el tiempo de reporte de la humedad y temperatura sea cada hora. Ok, son 24 mensajes por día. La duración de esa batería, o el tamaño de esa batería me tiene que alcanzar para 10 años reportando en ese momento. Todos mis componentes electrónicos tienen que estar calculados o diseñados para que puedan soportar esa vida útil de la batería. Y de ahí nos pasamos al segundo componente de la cadena del IoT que vemos, o que nosotros hemos visto, que es la parte de la red de comunicación. Hay diferentes redes de comunicación y diferentes redes inalámbricas, que son en las que más trabajamos nosotros, y enfocadas en IoT específicamente es NB-IoT, que ya hay algunos despliegues en México, KTM1, Sigfox, que es con una de las que más trabajamos nosotros, LoRa,
por mencionar algunas. Obviamente está 3G, 2G, 4G, 5G, que es una de las nuevas y que ha estado en tanta polémica por todo el tema de pandemia y las conspiraciones, pero lo que quiero mostrarles, lo que quiero explicarles con en este segundo componente de la cadena es que también dependiendo de lo que quiera tu usuario o tu cliente, es la red de comunicación que le puede aplicar. Y eso traducido a dinero ya empieza a tener diferencias, porque no es lo mismo pagarle un plan a Telcel por una red 2G o 3G, o digo, estoy haciendo tema de sponsor aquí con Telcel, pero es uno de los más grandes. Entonces, el punto es que no es lo mismo tener que pagar planes de datos con mayor capacidad o con mayor capacidad de envío de información, a que solamente, si tu cliente te dice, ¿sabes qué? Yo solamente me interesa tener los datos 2 veces por día. Entonces tal vez ya no es Telcel o no es esa red 2G, 3G, 4G que necesites. Puede ser Sigfox, puede ser alguna otra red complementaria que solamente te pueda dar eso, y eso en costos se traduce a un ahorro significativo para cualquier compañía. Ese es el segundo del elemento de la cadena. El tercer elemento de la cadena tiene que ver con esta parte de desarrollo de software. En la parte de desarrollo de software o las plataformas web, todo el cloud, etc., que se ha visto últimamente en estos años, y de aquí se divide en dos, backend y frontend. Backend, pues obviamente es como todos los cálculos o todo lo que se tiene que hacer para que el cliente en el frontend nada más diga, ay, sí, mira, ya vi mi gráfica en azul, rosa o verde, naranja, y ya con eso yo puedo tomar decisiones. Entonces, lo importante de esta parte del software es que sí tiene que estar muy centrado, o desde nuestra perspectiva es que sí se debe centrar mucho en el usuario, porque no es lo mismo que una plataforma la pueda consultar un director regional o un director de una compañía, en el cual solamente le va a interesar saber números a nivel de finanzas, cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, indicadores importantes, a un analista en el cual pueda haber patrones de consumo, patrones de movimientos de cargas, etcétera, etcétera. Entonces, con esta breve introducción en la parte del desarrollo de software, también estoy uniendo el último componente, y es el componente principal de todos los proyectos IoT que vemos, que es el usuario. Siempre hay que tener foco en el usuario, siempre hay que tener foco en qué es lo que quiere el usuario, guiarlo de alguna forma para que pueda entender bien estas tecnologías en específico, porque también hay mucho desconocimiento de IoT actualmente en México. Pese a que ya está en boga de todos, sí hay un cierto desconocimiento de ¿y qué es? Y al final cómo se comporta. Entonces, para términos llanos y simples, IoT se compone de hardware, red de comunicación, software y un usuario que es el que dictamina qué es lo que quiere para que esos 3 elementos de la cadena se unan y puedan dar un resultado. Ahora, hablando de proyectos importantes, todos tienen NDA, entonces no puedo dar nombres específicos, pero sí hay unos, y son de diferentes áreas que me gustaría mencionar. El primero es una empresa que se dedica a hacer leasing o renta de equipo médico a hospitales privados e institutos nacionales. ¿Qué es lo que pasa con estos equipos médicos? Estos equipos médicos tienen o cuestan por arriba de 100,000 pesos más o menos. ¿Qué es lo que le pasaba a esta empresa? Rentaba los equipos por contratos de 2 años, 3, 4 años a estos hospitales o estas instituciones, y de pronto, cuando ellos iban a hacer mantenimientos anuales de los equipos, no todos los equipos regresaban para que fueran o tuvieran ese mantenimiento. Entonces decían, no pasa nada, el siguiente año voy y ya puedo revisar los equipos que me faltaron. Siguiente año iban y tal vez los que revisaron el primer año no retornaban el segundo año, pero pues no pasaba nada. Pasó o tuvieron esa implicación o ese impacto hasta que encontraron uno de sus equipos médicos vendiéndose en Mercado Libre. Entonces lo identificaron porque tan básico como es, ellos tienen una impresión de una etiqueta con el número de serie que ellos le ponen en su sistema, y así fue como se dieron cuenta de, mi máquina ya está en Mercado Libre, ya está al alcance de todos, pero pues yo esa máquina se la renté a tal hospital. Entonces, ese proyecto específicamente es de rastreo, de tracking a nivel indoor. Ellos les interesa saber que el equipo se encuentra en el hospital que debe de estar, sus tiempos de reporte ahorita solicitaron que fueran cada hora,
solo para entender si un médico se lo sacaba a su consultorio durante ciertos días o no, etcétera, etcétera. Pero básicamente a ellos lo único que les importaba era, quiero saber cuando mi equipo esté dentro del hospital y quiero saber cuando mi equipo está fuera del hospital. Entonces, el dispositivo que utilizamos de hardware tiene alrededor de una vida aproximada de entre 3 4 años de batería, reportando cada hora. Entonces eso al cliente ya le empezó a gustar, porque dijo, no voy a tener que estarlo cambiando constantemente, ni voy a estar teniendo que comprar un dispositivo nuevo, etcétera, etcétera. Plan de datos igual fue reducido, entonces también a nivel de OPEX, que es como lo consideran las empresas, es, bueno, está bien, no me está costando tanto como si yo mandara a alguien a revisar que los equipos se encuentren ahí y que no me hayan robado ninguno, que ninguno se encuentre fuera del hospital. Y por último, en la plataforma se les da esta visibilidad de, mira, tenemos el mapa, generas una geocerca en el hospital que le corresponde estar y si el dispositivo o la máquina o tu equipo médico sale y en el momento que le toque reportar, si no se encuentra dentro de esa geocerca, te va a mandar una alerta. Entonces así tú también ya vas a poder saber y vas a poder ir, si bien no es como tan en contra del hospital, puedes tomar cartas en el asunto de decir, ¿sabes qué? Tal equipo salió tal día y ya el hospital tendrá que ver qué es lo que pueda suceder. Entonces, este es uno de los proyectos que hemos implementado y que han funcionado bastante bien. Actualmente está en la Ciudad de México. Hay una implementación futura para Estado de México, Querétaro y más estados de la República donde esta empresa tiene estos contratos de renta con hospitales. Otro ejemplo que voy a mencionar es una empresa que se dedica a fabricación de cable de alta, media y baja tensión en el norte del país. Esta empresa lo que sufría es que le robaban literalmente todos los cargamentos de estos materiales o de estos productos que realizaba. Sus productos pues obviamente son de alto valor. Y entonces lo que sucedía o lo que nos pidió, ¿sabes qué? Es que yo ya tengo GPS 2G, 3G, 4G, tengo 1000 tecnologías más. Necesitaría alguna que pueda tener una especie de jammer o anti-jammer, que sea anti-jammers, perdón, para que cuando llega el ladrón, activa su jammer y bloquea la señal o el envío de información de las otras redes de comunicación, al menos tú puedas funcionar como una especie de testigo de carga y me puedas informar dónde está. Entonces, ese proyecto también se llevó a cabo, es a nivel nacional, por así mencionarlo. La empresa es el norte del país, pero distribuye a todo México. Estamos por ahí viendo una implementación para que la distribución pueda ser hacia Latinoamérica. ¿Cuáles eran las limitantes antes? Que para nivel de hardware tienes que entender que tu mismo hardware pueda ser como especie de roaming en las diferentes regiones en las que se encuentra. Entonces eso es también algo que se está revisando. Y el último proyecto en el que hemos estado y que esperamos que pronto se implemente es para temas de monitoreo de consumo de gas natural. En este caso, todos o la gran mayoría, bueno, quiero decir la gran mayoría porque no todos, tienen un medidor de gas natural en su casa, tal vez. Y si no, pues los pueden ver en cualquier momento de la calle o en cualquier punto de la calle. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Normalmente, y eso es una de las barreras que como tip para todos se van a encontrar. Normalmente esta parte de costos de cómo lo hago actualmente y cuánto me cuesta versus cuánto me va a costar con estos temas de innovación y qué voy a obtener, es algo sumamente importante para grandes empresas y para todas las empresas en general. ¿En qué sentido? Para temas de consumo de gas natural, hay alguien que va mes con mes o cada 2 meses a su casa, toma en su registro, ya sea en una libreta, puede tomarlo en un dispositivo ya también electrónico, registra cuál es el consumo, cuál ha sido la lectura de su medidor. Posteriormente eso lo manda a sistemas que ya tienen específicamente las compañías y eso ya se traduce en cuánto es el consumo y ya tu factura es específica. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Se va a dar más información porque las mediciones van a ser diarias para el cliente y ya no solamente vas a conformarte con tener una vez al mes, en el mejor de los casos, una vez cada 2 meses en el peor, cuál es el consumo de tu cliente, sino ya vas a poder ver diario cuál es el consumo de tu cliente. Y eso se traduce en una serie de mejoras impresionante para la empresa en específico que está
detrás de este proyecto, pero la importancia justo de esta parte de ser generalistas o de poder tener todo el panorama es que se le puede otorgar al mismo cliente esa visión nueva de decir, ¿sabes qué? No solamente vas a hacer tu servicio de facturación o vas a poder tener ese servicio de facturación como lo tienes actualmente, sino aparte, con todos los patrones de consumo que te puedo dar, eso puede mejorar tus compras de gas natural a nivel nacional, eso puede mejorarte para saber tan simple y llano como saber si tu cliente o tu usuario final se fue de vacaciones una semana por el uso del gas natural. Esa es una de las cosas importantes. Entonces, para ya no ahondar mucho más en el tema, son de los proyectos en los que he participado, sigo participando. La importancia de este panel también es, y que me gustó por eso también la invitación, gracias Isaac, por eso, es que justamente también soy profesor en la misma UNAM. Entonces, mi interés es darle esta visión a los alumnos y para cualquier talento que me esté escuchando me puede ver en LinkedIn y escribirme, oye, ¿sabes qué? Me interesa esto y sin problema puedo acercarme a ustedes para entender qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer y guiarlos un poco. Me interesa mucho que desde las nuevas generaciones o las generaciones que nos estén viendo conozcan qué es el IoT, conozcan qué involucra el IoT y también tengan una visión más clara. Entonces, con eso termino mi participación. Muchas gracias, Carlos. Creo que quedó bastante claro los tres componentes que tenemos, ¿no? Al final me gustaría que ahondáramos en dos partes, porque sí simplemente me gustaría después que habláramos de las implicaciones de lo que será ahora Edge, ¿no? Edge Computing y todo lo que bueno, y todo lo que eso implicaría, ¿no? Pero antes de eso me gustaría ya pasar con Armando, ahorita también que nos hagas el favor de presentarte, pero ver este otro tipo de implementaciones que pueden tener, ¿no? Muy probablemente los mismos tres divisiones que nos dijo Carlos, ¿no? El hecho de dónde vienen los datos, a través de dónde se mueven y a dónde llegan, ¿no? Que a dónde llegan, pues bueno, fue el backend, el frontend, quizá no hablamos tanto de dónde se guardan y cómo se procesan, ¿no? Pero simplemente el ya hacer una extrapolación a nivel, bueno, a los niveles de los proyectos que tienes acostumbrado, ¿no? Entonces, por favor, Armando. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Buena tarde. Mi nombre es Armando Blanco, yo soy especialista en Microsoft en temas de Internet de las Cosas. Tengo un rol regional, es decir, me toca cubrir varios países y parte de la misión que tengo en este rol dentro de la compañía es trabajar con nuestros clientes corporativos, los más grandes, a poder desarrollar soluciones de IoT. Ya saben, siempre llega el vendedor, el de marketing y dice, existe IoT, se pueden hacer estas cosas. Y parte de mi misión es ayudarlos a aterrizar esos proyectos y lograr que se hagan implementaciones exitosas. Entonces, justamente, estoy entre la frontera de lo posible, del envisionamiento de dónde podemos llegar, pero también encontrar, como bien decían los compañeros, el caso de uso. Por ahí decían el usuario. En mi caso, yo lo pondría como el caso de uso que en realidad justifique una inversión, es decir, yo puedo en mi casa poner focos inteligentes, puedo poner aires acondicionados, pero si vivo en una zona que no necesito aire acondicionado, no se justifica la inversión. Y creo que de ahí de lo que decía Carlos, el usuario, ¿no? Entonces, si no tenemos un caso de uso que se justifique una inversión, es difícil el envisionar esos proyectos con los clientes, el poder diseñar la parte de cómo obtenemos datos de los dispositivos. En Microsoft no tenemos dispositivos que fabrique Microsoft. Tenemos algunos que ahorita voy a ir platicando, pero en realidad siempre trabajamos con socios de negocio en esta parte de los dispositivos de IoT. Hay muchas maneras de llevarnos los datos hacia una plataforma como una nube. Entonces, mencionaron Sigfox, también hay algo que se llama LoRa, compañías como 3G. Dependiendo del caso de uso, hay redes que se adaptan mejor a este tipo de implementaciones. Y la parte donde me meto más es en la configuración de servicios en la nube para recolectar todos esos datos, poder almacenarlos, poder transformarlos. En muchos de los casos necesitamos usar el tema de inteligencia artificial
para que a partir de esa información que estamos recabando podamos hacer escenarios donde usemos el Machine Learning para saber cuándo una máquina se va a descomponer. Ahorita les voy a mostrar una pequeña demo donde usamos inteligencia artificial y tema de Computer Vision, que es básicamente entrenar un modelo que pueda reconocer personas, objetos o situaciones para que en el Edge, que es el concepto donde en el mismo dispositivo podamos colocar tecnología que básicamente es software, muchas veces son contenedores, y podamos hacer uso de servicios ahí para poder hacer esa analítica y solo mandemos la información necesaria. Casos, tenemos varios de los que me han tocado este último año y que puedo hablar abiertamente. Por ejemplo, una empresa en Colombia, ellos es muy parecido el negocio a nuestro Pemex en México, pero ellos es el tema de oil and gas. Entonces estuvimos trabajando y hoy día estamos recolectando de 25,000 pozos petroleros y diferentes informaciones, sensores, cada segundo obtenemos esa información para alimentar tableros y que la gente pueda remotamente estar haciendo operación y visualización de lo que está ocurriendo. Jugamos con la información, agregamos información de otras fuentes para poder darle al negocio datos como, oye, este proceso pareciera que no es lo más óptimo. Te hago una recomendación para que tomes estas medidas y puedas ajustar y ser más productivo en tu producción, ¿no? O, por ejemplo, recolectar datos y, como decía, con Machine Learning, empezar a identificar temas como detección de anomalías, que es usar un algoritmo y que empiece a detectar y aprenda de la historia y empieza a notificarnos cuando algo está saliendo fuera de los patrones regulares o combinaciones de variables que un humano es difícil de encontrar, ¿no? Otro de los proyectos que realicé recientemente, por ejemplo, fue para una empresa que no puedo decir el nombre. Ellos fabrican cristales de automóviles. Entonces, al principio del proceso, imagínense que se corta el cristal y después se va transformando para llegar a un parabrisas. Al principio del proceso hay muchas variables y se generan unos defectos en esa pieza. Entonces, si lo detectan en los primeros, voy a llamarle 10 minutos del proceso de manufactura, ellos se pueden ahorrar toda la inversión que hacen sobre esas piezas hacia adelante y se ahorran plata en temas de desperdicios, ¿no? Entonces, ahí están los casos de uso, diferentes escenarios. Algo que es muy común hoy día, por ejemplo, es manufactura, que es donde en México y en muchos países de Latinoamérica tenemos empresas. Entonces, imagínense cualquier empresa que tenemos en México, y tenemos varios casos aquí en México, donde recolectamos informaciones de la línea de producción, podemos saber si la línea de producción tiene paros, cuáles fueron las razones de esos paros, de por qué ocurrieron, y entonces empezamos a dar más información de. Voy a compartir mi pantalla, avísenme si se puede ver. Bueno, aquí lo que vemos es un sitio de demos que usamos para mostrarle a nuestros clientes el arte de lo posible, y vemos diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos casos con compañías de aerolíneas, temas de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes, recolección de energía, que es uno de los casos más comunes, donde podemos colectar información, por ejemplo, como decían, de gas, pero por ejemplo de energía eléctrica, de agua, y poder potenciar información al respecto del consumo. Entonces, voy a entrar a uno de ellos. Por ejemplo, esto lo hicimos con una empresa que se llama ABB, es un tema de manufactura. Entonces, todos los datos que están viniendo de los sensores, de los equipos que están en las líneas de producción, los estamos recolectando, y lo que le estamos dando a nuestros clientes son tableros en tiempo real que le permiten visualizar esa operación, hacer comparativas, por ejemplo, de una línea de producción que está siendo más eficiente y a lo mejor en otro estado tengo una planta similar con condiciones similares, pero no tengo la misma producción. Entonces, se debe a condiciones particulares de la operación, al hardware que tengo. Entonces, si yo recolecto con esos sensores información, lo mando en este caso, por ejemplo, en Azure tenemos servicios de IoT para recolectar información de sensores, para almacenar la información. Algo que es importante es, dependiendo del escenario, pero por ejemplo, el que les decía de Ecopetrol, generamos cerca de 10 gigas diario de información. ¿Dónde ponemos esos datos? ¿Cómo escalamos la información? ¿Cómo podemos hacer analítica de esa información que está llegando? Entonces, usamos conceptos que existen en la tecnología como lagos de datos, procesamiento en tiempo real, donde podemos adquirir esas señales sin tener que desarrollarlo todos los días, sino poder usar componentes que nos permitan
jugar como Legos e ir armando estas piezas para generar estas soluciones. Entonces aquí nosotros estamos viendo esa operación, vemos por ejemplo una línea que tiene un problema y podemos llegar a remotamente saber cómo está operando, empezar a ver dónde, por ejemplo, aquí hay un problema y me dice, este silo se quedó sin la cantidad de producto necesario para seguir produciendo. Eso en unos minutos se va a causar un paro, lo cual me va a detener la producción, y si es como si yo tengo un taxi, un transporte, un tráiler, mientras lo tenga parado es un costo y estoy perdiendo, la casa pierde, ¿no? Entonces aquí la organización, si no está produciendo, está perdiendo porque tiene personal, tiene equipo y no está produciendo lo que tiene que hacer. Entonces es algo importante que tenemos que resolver. Hay otros temas, por ejemplo, en este sitio, este también es un caso que tenemos con una empresa que se llama Vulcan. Ellos lo que hacen es transforman y tienen camiones que llevan producto, material, y entonces lo que están haciendo es poner cámaras, y justamente en el tema de Edge lo que están haciendo es temas que pudiéramos usar para minería, para manufactura, para ciudades inteligentes y detectar delitos, por ejemplo, patrones en las imágenes para encontrar algunos problemas. Y entonces aquí me manda una alerta y me dice, hay una posición incorrecta del producto. Entonces, esta es una cámara que está analizando el video todo el tiempo, y lo que nos dice es, mira, este producto está mal acomodado y puede causar un defecto. Entonces, yo como supervisor recibo la alerta y puedo tomar decisiones. Puedo decir qué quiero hacer, si eliminar la alerta, o puedo reentrenar el modelo. Yo noto que en la parte inferior está una persona y no tiene su casco de seguridad. Entonces, ese es un riesgo para el trabajador y para mí como compañía, todo lo que tengo que pagar en seguros, ya saben, toda la parte legal. Por ejemplo, en minería, en manufactura es un tema muy común. Entonces, yo lo que puedo hacer es empezar a entrenar el modelo, y lo interesante es que sin ser científico de datos, ya hay tecnología que me permite tomar imágenes y categorizarlas para poder hacer esos escenarios. Entonces yo le digo, está mal acomodado el producto, pero aquí encontré que hay una persona que no tiene su casco de seguridad. Entonces me toca marcar la zona donde está el casco, y entonces el modelo se reentrena, y para siguientes ocasiones ese modelo que está en el Edge lo entrena a la nube, utiliza el poder de cómputo de la nube y manda en una tecnología que seguramente han escuchado de contenedores, lo manda a un dispositivo hardware que es un Edge que está ahí en el camión, y entonces ahí podemos empezar a detectar posibles futuros casos. Ya detecta que la persona no tiene su casco de seguridad, pero también detecta que, por ejemplo, esta persona está pasándose en una zona que está prohibida, está caminando en una zona que no debiera. Entonces empezamos a alimentar de nuevos escenarios, y entonces para mí el IoT no solamente son sensores. El tema de la cámara, el sonido, pues se puede empezar a convertir en un sensor más. Por ejemplo, tenemos algunos clientes de minería en Chile que tienen algo que se llaman molinos. Imagínense una licuadora gigante que muele minerales, ¿no? Entonces ellos utilizan unas bolas, así literal, como si fuera una pelota de béisbol, la cual va chocando a la hora de hacer girar el molino, y va triturando los minerales para llegar y hacer procesamiento de ese mineral. Entonces ellos no pueden poner una cámara adentro, no pueden poner un sensor adentro. Entonces, cosas que nos hemos encontrado es, tenemos socios de negocio que hacen hardware, que ponen dentro de esas bolas que son de metal para detectar el desgaste de la bola. O tenemos otros que utilizan el sonido para escuchar el sonido y utilizar inteligencia artificial para detectar el desgaste y cuando no estamos haciendo ese nivel de producción. Entonces hay diferentes escenarios. Por ejemplo, es otra solución hecha sobre Azure, que tenemos algo que se llama, una empresa que se llama Johnson Controls. Ellos se dedican a hacer edificios inteligentes, operarlos y saber que tenemos un buen consumo de agua, de electricidad, espacios, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un edificio, yo puedo ver los diferentes pisos que tengo, los sensores que tengo, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de presencia. Entonces, imagínense, cuando nosotros ponemos una automatización, que eso no es IoT, solamente es automatización, para prender, encender luces, aires acondicionados, nosotros ponemos tareas o rutinas y decimos, la gente entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale, en teoría, a las 7. Entonces, se prenden los equipos y se apagan con esa programación. Pero si le ponemos un poquito de inteligencia en el Edge y recolectamos, por ejemplo, si hay personas ocupando ese edificio, y hoy con la pandemia que no todos los edificios están llenos, hace mucho sentido,
podemos indicarle de manera inteligente cuándo prender o cómo prender esos equipos. Esto, por ejemplo, trasladado a un tema de retail, de tiendas, hay sensores que pueden detectar la presencia de las personas. Entonces yo puedo hacer campañas inteligentes de posicionamiento de producto en una tienda, empezar a detectar cuáles son los pasillos de la tienda cuando vamos al súper, donde, por ejemplo, si hay un producto que no se mueve, si lo coloco en un pasillo, puede ser que tenga mayor rotación. Entonces, todos estos escenarios a través del uso de IoT. Ahora, un poco aquí lo que les platicaba, tenemos un tablero donde me dice el sensor y cómo está trabajando. Aquí un aire acondicionado, pero en la parte inferior, si notan, tengo algo que dice predictivo. Entonces, yo sé cómo está un nivel crítico de operación y sé que mi equipo está en ese nivel crítico. Y entonces hay algoritmos de Machine Learning que podemos programar en lenguajes como Python, como R, diferentes tecnologías. Nosotros podemos detectar cuando algo va a ocurrir en un futuro, es una predicción. Una predicción no es 100% certera, hay niveles de asertividad, pero no son 100% seguras, pero me puede decir y, por ejemplo, le puede notificar a alguien que vaya a hacer una operación y, oye, chécate este aire acondicionado porque las variables están llegando y pueden llegar a dejar de operar, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos existen. También tenemos catálogos de hardware, donde muchos de nuestros partners que están desarrollando hardware, entonces, como bien decían, temas de ciudades inteligentes, de manufactura, nosotros podemos filtrar por industria, para automotriz, para hospitales, podemos buscar, por ejemplo, algo en particular, energía. Entonces, aquí hay diferentes socios que están desarrollando esos hardwares. Entonces, si quiero empezar con el mundo de IoT y no tengo idea por dónde empezar, esta es una buena página porque me dice qué soluciones de hardware. Yo contacto directamente al partner que fabrica esa pieza y puedo empezar a construir. Y también, si a lo mejor lo mío no es el desarrollo y no sé cómo poder empezar a desarrollar un front-end, un back-end o qué componentes en nube tengo que empezar a desarrollar, tenemos una solución que se llama IoT Central. Esto es un software as a service que me permite mapear la estructura de las señales que vienen de un dispositivo. Yo puedo decir cuáles son las diferentes variables que están llegando y gráficamente puedo empezar a hacer mapas, puedo empezar a hacer gráficas de línea, etcétera, y empiezo a conectar esos dispositivos con la nube. Existen SDKs, existen librerías y APIs que me permiten hacer todo ese mundo y empezar a conectar las diferentes piezas que hemos venido mencionando durante la sesión. Muchísimas gracias, Armando. Creo que justo acabamos de cerrar el círculo completamente, ¿no? Primero, con lo que empezamos, viendo el hardware, viendo por dónde viaja, a dónde llega, y bueno, contigo todo eso junto y la robustez que puede llegar a tener tanto implementándose como los proyectos que pueden haber y las tecnologías que tenemos en Microsoft para ayudarles con lo mismo, ¿no? Estamos a nada de cerrar, entonces para todos los que nos están viendo, les recuerdo que tenemos un ebook para ustedes con todo lo que platicó Armando y algunas otras tecnologías de Azure que pueden tener en los comentarios, o también si lo están viendo on demand, pues estará en la descripción del video o en los comentarios del video. Entonces, para cerrar, nos queda un minuto y cachito. Me gustaría que cada uno de ustedes simplemente dijera, si quieren, una palabra o lo que sea de qué es lo que les emociona de lo que viene en IoT, de tecnologías y así. Si quieren, vamos como fueron, Said, Carlos, Armando, literal, 30 segundos cada uno. Menos, Isaac, si solamente usamos una palabra es eficiencia. Y esa eficiencia creo que es súper relativa, súper importante en el mundo en el que vivimos hoy día, en el que estamos destrozando el clima, nuestro planeta, etcétera, y esa eficiencia nos puede ayudar a, por lo menos, tal vez reducir un poco este impacto, ¿no? Eficiencia, Carlos. Transformación digital. Creo que es algo necesario, y esa parte de transformación digital o que el IoT sea componente de transformación digital en las empresas es, creo que, el gran impacto que yo veo. Hay procesos que pueden ser justo más eficientes a través de esa parte de transformación digital. Eficiencia, transformación. Armando. Resolver problemas y pensar diferente. O sea, el IoT nos ayuda a resolver diferentes problemáticas que tenemos en nuestra vida diaria.
¿Ok? Cool, muchas gracias. Muchas gracias a todos.